parámetros, enfrentando elementos que tienen que ver con la capacidad funcional del niño o la capacidad de adaptarse o de responder a las necesidades o a las demandas del medio. Hay niños que eventualmente con pocos o con todos los recursos funcionales que tienen pueden lograr capacidades adaptativas muy amplias y muy extensas, y viceversa. Hay niños que tienen muchos recursos funcionales, pero que finalmente no siempre se integran a estas respuestas adaptativas, ¿no? Y esto de acá denota también la forma de caracterizar o de entender las alteraciones. Voy a nada más adelantarme un poco ya no voy a plantear la parte de la normalidad en el sentido, pero decir básicamente de que las pruebas pues responden a un criterio que es la forma en la que entendemos el desarrollo, ¿no? Algunas pruebas configuran su concepto de desarrollo a partir del diseño de las herramientas que utilizan. Pero creo de que desde el punto de vista conceptual, teórico, debe de partir de la forma en la que lo entendemos para después la forma de evaluarlo y la forma de medirlo. No todas las visiones pueden ser representadas con los mismos indicadores, ¿no? Aunque existen indicadores que son universales y que pueden servir para los distintos propósitos de las pruebas, ¿no? Y las posibilidades de una prueba, y con esto voy a terminar, que es, pues, no solamente es medir el desarrollo, sino es también diferenciar entre lo que es lo normal y lo que es alterado, el poder detectar ya patrones de alteración específicas que se dan en las pruebas, el establecer eh, la forma en la que estas relaciones se están dando para identificar qué cosa puede estar operando como un obstáculo y qué cosa puede estar operando como una fortaleza y como un recurso adaptativo del niño, y a partir de todos estos elementos poder hacer un planteamiento de la intervención ante un constructo como es el desarrollo que es dinámico, que es dialéctico en su visión de las relaciones de transformación y de conservación, y que considera esta imbrincación entre los aspectos funcionales y los logros adaptativos. Bueno, por razón del tiempo, yo creo que ahí yo puedo plantear la idea central. En las inquietudes epistemológicas de nuestro grupo son muy antiguas, pero que respecto a lo que constituye el entender la dimensión, la medición y la caracterización del desarrollo propiamente dicho, pues es una línea de trabajo larga en la que pues vamos a seguir insistiendo, y ahora vinculados al proceso de la construcción y evaluación de las pruebas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Rolando Rivera. Vamos a dar paso a la segunda participación. Está a cargo del doctor Mario Mandujano Valdés. El doctor Mario Mandujano es médico cirujano por la UNAM, tiene una maestría en rehabilitación neurológica por la UAM Xochimilco y es doctor en antropología física por la ENA. Es investigador del Instituto Nacional de Perinatología y del Instituto Nacional de Pediatría. Es autor de numerosos artículos y capítulos de libros referentes a diversos tópicos que van con desarrollo integral del niño, aspectos lingüísticos, aspectos motrices, entre otros. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor investigador de la UAM Xochimilco, director y asesor de numerosas tesis relacionadas con el campo de neurodesarrollo. Entre sus distinciones es que se encuentran que es integrante de diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales y miembro honorario de la Sociedad Médica de Rehabilitación de Hungría. Entonces, le damos la palabra al
doctor Mandujano, y al igual que con la presentación anterior, tenemos 25 minutos. Entonces, adelante. Yo no oigo. Ya está, ya, yo creo que todos podemos ver la presentación, y que es esta de color verde. Y ahorita sí lo escuchamos, no sé si tenga su micrófono encendido. Yo ahorita te oigo a ti, pero no a Mario. A ver, veamos, voy a buscar. El doctor Mandujano tiene el micrófono apagado. A ver, si le pedimos al doctor Mario, a mí me parece como si tuviera el micrófono apagado. No sé si él lo pueda encender o le pediría al organizador que lo encendiera. Sí, permítame. Por favor. Mario. No, pues es que ya lo tiene encendido. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, déjenme ver. Hace un rato que se conectó, tuvo ese problema, pero lo resolvieron desde, creo que Sí, desde desde la segunda computadora. Sí, doctor Mario, ¿nos escucha? ¿Puede encender su micrófono? ¿O subirle el volumen? El doctor me está llamando, yo creo que... ¿Qué tal, Mario? ¿Te escuchamos, Mario? ¿Qué debo hacer? Encender el micrófono y... Es que está encendido. Sí, ya, su micrófono está encendido. Maestro Mario, ya ve que se había conectado desde otra computadora. ¿Ya no lo pudo hacer? Ya no te escuchamos, Mario, ya me colgó. Es que yo creo que lo escuchábamos porque escuchábamos el teléfono. Sí, fue por el teléfono. No porque su computadora hubiera funcionado. Pues, ¿qué hacemos aquí? Es que el maestro Mario ya tenía otra computadora. De hecho, ya le habíamos ¿Probar la comentado otra? que le quitara el sonido a esa Ya habla. y se quedara en la otra. El doctor me comenta de que si le damos paso, por favor, al doctor Ramón o al doctor León. Creo que sigue el doctor Ramón, si está de acuerdo. Sí, está. Haciendo el cambio. Sigue el doctor Ramón González. Si está de acuerdo, doctor Ramón González, si nos escucha el doctor Ramón González. El doctor Ramón González. No está, creo. No, a menos que se haya conectado desde otra computadora y su nombre aparezca diferente, no está No conectado. está conectado, ¿verdad? A ver. El doctor Ramón González. Mira. Hola, Mario. Sí. ¿Sí se puede conectar, Mario? El doctor Mario Mandujano. Está en ese proceso, Otto. Dice que si el doctor Viniegra tuviese a mal o a bien, mejor dicho, echarnos la mano y... Doctor Viniegra, ¿podría quizá empezar mientras se resuelve este problema? Doctor, ¿tiene el micrófono? Sí, le pediría al doctor Leonardo Viniegra entonces. Ok, bueno, entonces lo presento, leo brevemente su currículum.
Bueno, el ponente que ahora nos presentará es el doctor Leonardo Viniegra Velázquez. Él es médico con especialidad en medicina interna y doctor en educación. Entre sus actividades profesionales ha sido profesor por la Facultad de Medicina de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1984, investigador titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, profesor titular del Seminario de Formación de Investigadores en Educación del IMSS, investigador en educación en el Hospital Infantil de México Federico Gómez a partir del 2014. Entre sus cargos está coordinador de enseñanza del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, jefe de División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, titular de la Coordinación de Salud y jefe del IMSS, y jefe de la Unidad de Investigación Educativa, Coordinación de Investigación de Salud del IMSS. Ha asesorado y coasesorado a distintos alumnos graduados, tanto especialidad como maestría y doctorado. Es autor de más de 140 artículos en revistas arbitradas, de 40 capítulos y 12 libros. Sus líneas de investigación es la filosofía de la crítica de la experiencia, una ontología y una epistemología, la teoría de la educación participativa, los proyectos educativos promotores de la participación, las aptitudes cognitivas, metodológicas y prácticas, y la formación de profesores en el campo de la salud. Bueno, pues sin más, le damos entonces la palabra al doctor Leonardo Viniegra. Como en la ponencia anterior, ¿no? Tendríamos 25 minutos para la exposición. Muy bien, gracias. Pues estoy muy complacido de estar nuevamente aquí, aunque en línea, en el Instituto de Investigación ahí en Durango, del que he ido varias veces, y para tener tiempo no me detengo más en eso. Y entonces, por favor, si me pasan la siguiente transparencia. Bien. La crítica de la causalidad mecanicista la inicio aquí puntualizando en el principio de causalidad. Este principio es el que propiamente origina las ciencias, al afirmarse que todo fenómeno tiene una causa. Luego pasamos a la decana de las ciencias, que es la mecánica clásica newtoniana, con sus atributos de ciencia natural y exacta. Estos son los antecedentes de por qué la causalidad mecanicista se volvió el principio explicativo de las ciencias naturales, porque es la decana de las ciencias. La siguiente, por favor. Bien, me voy a detener un poco en las ideas en el conocimiento. La forma en que existen las ideas, las presencias de las ideas van más allá de la idea explícita. Una muy importante es la que define Edgar Morin, que se les llama paradigmas, diferente de las concepciones de Kuhn o de otros. Él simplemente nos dice que los paradigmas son formas de pensar y de entender que en algún momento fueron ideas y que después se convirtieron en esto que dice él, categorías rectoras de la forma de entender y la forma de pensar. Esta es una forma de las ideas que normalmente no se considera y son una presencia tan influyente como lo siguiente. La siguiente, por favor. Bien, también del propio Morin, él habla del gran paradigma occidental de disyunción, reducción, simplificación y exclusión, el DRSE. Este paradigma arranca con Descartes. Básicamente desde ahí viene, considerando que Descartes, en cuanto a su propuesta de cómo es el conocimiento o cómo se produce, hablaba de el proceso de análisis que tiene que ver con este desmenuzamiento del objeto,
pero también hablaba del proceso de síntesis, de la integración. Sin embargo, con el tiempo lo único que prevaleció fue el análisis, que es a lo que aquí llamamos la disyunción. La disyunción es una forma de actuar y de entender el mundo. La disyunción separó el humanismo de la ciencia, el espíritu de la materia, el sentimiento de la razón, desintegró lo complejo, fragmentó y aisló disciplinas y subdisciplinas. Es la forma en que vemos y trabajamos hoy en día en el mundo. A la disyunción se le agregó la reducción o el reduccionismo, es decir, esta idea de que se puede entender un fragmento o cada fragmento de lo que descompusimos en sí mismo, sin necesidad de más. La simplificación que la podemos comprender que la complejidad se equipara a la suma de lo elemental, o sea, de lo simple. Y finalmente el punto de la exclusión. La exclusión no es un componente del paradigma, sino una propiedad que tiene un paradigma que domina y que excluye todo lo que es discordante. Por ejemplo, teorías integradoras e infinidad de saberes ancestrales que no forman parte de esta concepción paradigmática y nos los hace en la mente de los que están bajo su influencia como si no existiera lo que ha sido excluido. La siguiente. Así el reduccionismo en las ciencias de la vida se puede enunciar de estas tres maneras. Es decir, no es más que la suma de las partes, el todo. Es un sistema complejo, solo puede explicarse por la reducción a sus partes fundamentales. Y esta es la forma de pensamiento dominante en la ciencia, que no repara en que se trató en algún momento de la historia en una forma de pensar, en una idea que ahora es nuestra forma de actuar y de pensar la ciencia. La siguiente. Bueno, el reduccionismo, para el reduccionismo explicar el proceso biológico es reducirlo al movimiento químico, es decir, lo más simple. Y no solamente eso, sino que las leyes de la química son a su vez explicadas por la física atómica. La pretensión de que la física es donde está la explicación última de la vida es precisamente esta idea reduccionista que domina en la ciencia. Y esto significa que el reduccionismo ignora o niega las diferencias cualitativas que nosotros pensamos que son irreductibles entre los distintos órdenes de organización de la materia y de la energía. La siguiente. Otra presencia de las ideas, además de las paradigmáticas que acabamos de decir, son las teorías explicativas que pueden definirse como aquellas que delimitan o especifican un objeto de conocimiento respectivo de cada ciencia. Y aquí es donde llegamos a la mecánica clásica, cuyo objeto son las causas del movimiento de los cuerpos físicos. Este modelo científico fue el que se impuso en las ciencias naturales, y esto llevó a la causalidad mecanicista, es decir, esta causa del movimiento de los cuerpos físicos, como el principio explicativo que imperó en toda la ciencia de la vida y que significa el predominio del empirismo y el reduccionismo, este empirismo reduccionista. Aquí cabe un deslinde. El empirismo no es realizar investigación empírica, sino negar, ignorar o desestimar el papel que tienen las ideas en el conocimiento. El reduccionismo es interpretar el movimiento vital en términos físico-químicos, que es precisamente lo que es la causalidad mecanicista. Hay que diferenciarlo de la reducción, que es el recurso metódico obligado de la investigación empírica.
Esto quiere decir que una reducción, una investigación que por fuerza tiene que reducir el ámbito de observación, no es por fuerza reduccionista. La siguiente. Podemos decir que el empirismo reduccionista es el hábito científico actual y que sostiene la causalidad mecanicista como principio explicativo de las ciencias de la vida, lo que significa la suplantación del proceso vital en pro de la máquina y que oscurece el entendimiento de la complejidad. La siguiente. La causalidad mecanicista permanece como explicación del proceso vital, es decir, en esta unión están las observaciones puntuales que se agrupan para intentar explicar la complejidad, a pesar de que hay teorías biológicas que han revelado la insondable complejidad de la vida y que serían inaccesibles para la causalidad mecanicista entenderlo. Por ejemplo, el evolucionismo, sobre todo en lo que llamamos evolucionismo vertical, que no esta tendencia a la complejidad creciente de las especies, cómo tratar de explicarlo a través de una causalidad mecanicista. La ecología, por ejemplo, la infinidad de redes y la complejidad de las redes de interacción, de las redes tróficas, que son interacciones de los organismos, cómo explicarlo como una causalidad lineal y mecanicista. O la teoría Gaia, que bueno, simplemente se trata de la más reciente teoría explicativa que enunciada por James Lovelock, un científico que todavía vive y que tiene 100 años de vida, y que en resumidas cuentas él plantea con muchas evidencias indirectas que la vida crea sus propias condiciones para permanecer y evolucionar, y no como una situación fortuita de un planeta determinado. La siguiente. Yo hace una veintena de años insistí, me estaba interiorizando en estos asuntos que ahora les traigo aquí, y planteaba la necesidad de distinguir entre significación estadística y biológica. Para el empirismo reduccionista, es decir, la forma actual de la ciencia, que interpreta los fenómenos vitales según la causalidad mecanicista, con estas matemáticas lineales, unidireccionales y probabilísticas, valida causalidad por la significación estadística y ya más adelante hablaremos del significado biológico. La siguiente. Bien, es bastante obvio lo que hoy se considera que la verdad de una asociación causal de sucesos vitales es un valor estadísticamente significativo de P, derivado de calcular la influencia del azar en esta asociación y descartando que es el azar el principal, el trasfondo explicativo. Entonces, las leyes, los cálculos y las predicciones del movimiento de las máquinas se utilizan para interpretar el movimiento vital y explicar la causalidad. Este es precisamente lo que significa la causalidad mecanicista y la pretensión de explicar la complejidad de la vida. La siguiente. Por lo contrario, la significación biológica, como nosotros la planteamos hace mucho tiempo y todavía así, se refiere a la relevancia de los sucesos físico-químicos que se investigan para ahondar en la complejidad del proceso vital. Y surge cuando tenemos elementos interpretativos propiamente biológicos. Por ejemplo, la homeostasis, las relaciones ecológicas, los procesos de integración y regulación
del organismo que dan carácter sistémico a los aconteceres de la vida, del proceso vital, lo cíclico y lo rítmico de las interacciones del mismo medio, y como un ejemplo, el efecto placebo, que revela la presencia de fuerzas curativas endógenas que simplemente se utiliza como criterio para validar los efectos de un fármaco, que ahorita no podemos ahondar, pero todo esto tiene que ver con la significación biológica. ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien, se escucha bien. Ahora me refiero a la objetividad. La objetividad hoy día, bueno, siempre se considera que es captar el objeto de conocimiento con independencia de la subjetividad del observador. Y en las ciencias de la vida, al imperar esta causalidad mecanicista, se considera que como la causalidad mecanicista, o es decir, el empirismo reduccionista desestima las ideas y se piensa que la subjetividad se puede cancelar o neutralizar al crear y provocar situaciones artificiales y controladas que se interpretan como hechos científicos objetivos por su significación estadística. Y no se dan cuenta de que se está interpretando con las ideas de la causalidad mecanicista. O sea, nada está desprovisto de ideas en un observador. Ya hablamos de los paradigmas, ya hablamos de las ideas dominantes, y esas nadie puede sustraerse a eso. Por eso no existe tal objetividad en cuanto a cancelar la influencia de la subjetividad en las observaciones. La siguiente. La convicción de que la objetividad científica emana de cómo se indaga, es decir, procesos controlados en donde el observador no modifica, y no cómo se interpreta, que es lo que estamos planteando aquí. La objetividad científica que se sustenta en la causalidad mecanicista, no hay tal objetividad. Se está planteando, interpretando los hechos a través de una idea de causalidad mecanicista que tiene muy poco que ver con el proceso vital. Entonces, si interpretamos los sucesos que provocamos en el laboratorio como experimentos con otro tipo de ideas, y esto es lo que quiere decir que la objetividad, de acuerdo a este planteamiento, tiene que ver en cómo se interpretan las observaciones. Es decir, las ideas no se pueden contrarrestar, sobre todo en forma de paradigmas, estas formas de pensar y esas formas de actuar de las que no tenemos conciencia, que en algún momento fueron ideas que ganaron aceptación y dominio y ahora regulan nuestra forma de pensar y de entender. Si esto no tenemos conciencia, la subjetividad de esto estará siempre proyectada en lo que indagamos y sobre todo en lo que interpretamos. La siguiente. Una crítica de la causalidad mecanicista no puede, más que como nosotros la entendemos, tiene que haber una propuesta. Aquí condensamos rápidamente en qué consiste la causalidad mecanicista. Bueno, es de todos claro que la causalidad mecanicista, cuando investigamos las enfermedades, por ejemplo, es puntual. Hablamos de influencias muy circunscritas en el espacio y en el tiempo como factores predisponentes, de riesgo o causales. Es fragmentaria porque investigamos por separado los posibles factores. Normalmente tiene que ver con la inmediatez en el tiempo y en el espacio para buscar relaciones en una sola dirección. Y este elemento, la homogeneidad de los factores, es decir, a través de la medición se crea la ilusión de que lo social, lo económico, lo ambiental,
lo psicológico o lo fisicoquímico, ¿no? Es homogéneo, nada más le ponemos diferentes numeritos, pero es incompatible. Ya veremos más adelante. La siguiente. Bueno, la causalidad mecanicista es lineal porque utilizamos métodos matemáticos o modelos matemáticos lineales y probabilísticos que se ajustan para analizar datos y validar asociaciones, ¿no? Retomando lo anterior, directas, inmediatas y homogéneas. Es unidireccional. El experimento pone a prueba en situaciones artificiales estas relaciones lineales, unidireccionales, de causa a efecto. La siguiente. También la causalidad mecanicista es fija. Una vez establecido o validado este hallazgo causal por su significación estadística y reproducibilidad por varios investigadores, permanece como un antecedente legal. También es acumulativa. Para explicar la causalidad, la complejidad, se acumulan los datos para ir aumentando pues este poder causal o explicativo. La siguiente. Desde hace un buen tiempo nosotros propusimos la causalidad contextual en contraste con la mecanicista. Y en ese contraste, la causalidad contextual, si hablamos, por ejemplo, de la influencia de tradiciones, de creencias, de usos y costumbres, la influencia de la situación económica, del lugar donde se vive, de la afectividad y de los estados de ánimo, esto es difuso. No puede entenderse como efectos circunscritos y influjos que abarcan, penetran. También es pausada, no es inmediata, puede persistir, puede ser intermitente, porque esto es la forma en que vivimos. La siguiente. Me detengo en la heterogénea, el carácter heterogéneo de la causalidad contextual. Estos influjos implican interacciones de órdenes y subórdenes cualitativamente distintos. Por ejemplo, lo histórico, lo social, lo económico, lo psicológico, lo biológico, lo físico, químico o lo técnico. Tienen influencias disímiles y cambiantes. Y todo esto se desvirtúa cuando se equiparan con las mediciones y se interpretan de manera homogénea. La siguiente. La causalidad contextual, como nosotros la proponemos, es jerárquica, porque es heterogénea. Los órdenes son cualitativamente diferentes. Entonces, por ejemplo, la influencia de una tradición es incomparable cuando está interiorizada y regula nuestra forma de actuar y de proceder. ¿Cómo es comparar esa influencia causal de una tradición con algún elemento contingente de la vida cotidiana? Y luego también la causalidad contextual es multidireccional. Ese carácter difuso de los influjos, como hemos mencionado, no solamente son múltiples direcciones, son de ida y vuelta. Ya hemos mencionado, el proceso vital son interacciones, no acciones unidireccionales. También hay el inicio y el reinicio de una influencia. Y luego cómo las causas se pueden volver, o los efectos se pueden volver causas. Todo esto tiene que ver con el proceso vital y nada que ver con la causalidad mecanicista. La siguiente. La causalidad contextual, como aquí se plantea, es cambiante porque las circunstancias cambian. Varía en difusión, profundidad, alcance o persistencia estas influencias. Y las manifestaciones, como mencionábamos, pueden volverse
hacia sus causas y tener un efecto de retroacción. También es discontinuo en la causalidad mecanicista. La siguiente. Bien. Hoy día, en virtud de la causalidad mecanicista, prácticamente se asocia ciencia y tecnología. Para muchos son indisociables porque precisamente por este empirismo reduccionista predomina no por sus méritos cognoscitivos como hemos intentado. El alma de la causalidad mecanicista nos revela este empirismo reduccionista que profesan los científicos. Entonces, no predomina por sus méritos, sino porque sus productos, es decir, la innovación tecnológica, es crucial en la competencia por altas tasas de ganancia y en la renovación de dispositivos de control social, que la ha convertido en aliado estratégico de la dominación actual al servicio de los intereses de lucro que todo lo degradan. Veamos entonces la innovación tecnológica. ¿Cuáles son las puntas de la innovación tecnológica? La industria militar, la industria espacial, la industria informática. Todo esto son las vanguardias de la innovación y donde la ciencia está constantemente participando en este desarrollo tecnológico que nos tiene como nos tiene en estos tiempos asiagos. Doctor, 2 minutos más para poder concluir. Ya estoy por terminar. Todo esto yo quisiera plantear aquí que esta ciencia, dominada por la causalidad mecanicista y con el hábitus científico de reduccionismo y empirismo, en esta etapa degradada por el capitalismo en su fase más perniciosa, prioriza lo pragmático y rentable, se empobrece de ideas esclarecedoras, se diluye en su espíritu crítico, se vacía de su potencial liberador, troca la búsqueda del conocimiento por la del financiamiento, se pervierte con donativos y legitima los horrores actuales y soslaya sus usos injustos, arbitrarios y destructivos. Ya para terminar, la siguiente. Bueno, trascender el empirismo reduccionista y la causalidad mecanicista para profundizar en la complejidad de la vida y aproximarnos a entender quiénes somos y dónde estamos, supone para mí otras premisas, tomada una de Kant y otra de Schopenhauer. Solo podemos conocer de los objetos lo que hemos depositado en ellos, es decir, las ideas que tenemos. Y así que la tarea no es contemplar lo que nadie ha contemplado todavía, sino meditar, como nadie ha meditado aún, sobre lo que todo el mundo tiene ante sus ojos. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Leonardo Viniegra. Vamos a pasar entonces con el doctor Mario Mandujano. Ahorita teníamos unas dificultades un poco para escucharlo, pero yo espero que doctor Mario Mandujano, tiene el micrófono apagado. No sé si lo pueda encender y poder empezar. A mí me aparece como apagado el micrófono. No sé si... Como tiene las dos computadoras al mismo tiempo, a menos que silencie una, la que no va a utilizar va a escucharse como un eco, maestro. Solo tengo encendida una computadora. Entonces, ¿qué es lo que está
aquí me indica que algo está provocando eco. ¿No será de alguien que tenga encendido el micrófono? No, maestro, tiene que ser a fuerzas de ahí porque se ve que en su... Bueno, aquí me aparecen dos Marios Mandujado. No sé si tenga dos. No, no. Le podríamos dar la palabra al doctor González Camarena y vemos qué está pasando. Le damos la palabra al doctor González Camarena. A ver, la cuestión es que el doctor González Camarena, el doctor Ramón González Camarena, ya se encuentra entre los participantes. No, El doctor Ramón González Camarena ya se encuentra entre los participantes. Creo que el doctor Mario ya resolvió el problema. Entonces, a lo mejor, si ya se resolvió el problema, podríamos empezar con el doctor Mario Mandujano. Entonces, Subimos, por favor, la presentación. Sí. bueno, ya había presentado al doctor Mario Mandujano, entonces iniciamos con la presentación. Gracias, adelante, doctor. Me voy a tomar unos 30 segundos para ofrecerle una disculpa al amable auditorio. No están para creerlo, pero ya cambié 3 veces de computadora. Las computadoras funcionan bien, pero es algún problema del ciberespacio que siempre nos apoyamos y siempre nos traiciona. Bueno, deseo señalar, como digo el doctor Viniegra, nuestra relación ha sido muy profunda con la Universidad Juárez del Estado de Durango y con el Instituto de Investigación. Estamos muy contentos de poder participar de alguna manera en esa merecida celebración del cincuentenario. La conferencia llama tentativamente Validación del Conocimiento, enfoques epistemológicos. Siguiente, por favor. Y de una vez la siguiente, porque ya fueron hechas las presentaciones, la siguiente. Es una tarea que platiquemos de epistemología y validación por derecho propio, como está señalado en la transparencia. Por derecho propio, la validación del conocimiento es un asunto epistemológico. Ahora que han cambiado, me apoyo en la conferencia, en la brillante conferencia del doctor Viniegra, han cambiado tanto las cosas que si nos metemos a internet y tecleamos cualquier cosa, van a aparecer millones de entradas. Si tecleamos epistemología en español y en inglés, son muy escasas, tanto desde cualquier enfoque. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy importante tratar de renovar la discusión en este sentido. Y aquí está planteado que el enfoque epistemológico debe o deberá alcanzar un nivel de estabilidad, pero una estabilidad y equilibrio con la inmensidad de problemas que enfrentamos en el ámbito, todos los ámbitos del conocimiento y de la ciencia, porque esa estabilidad y ese equilibrio depende de una situación que también señaló el doctor Viniegra. Las coordinaciones cognitivas sólidas no están tan a la mano. Siguiente, por favor. Tenemos que tocar el tema y discutir un poco acerca de la relación entre la teoría y la experimentación en un sentido y en el otro de la experimentación y la teoría. Ya se señaló, pero lo enfatizo. El conocimiento que deriva de un experimento que estamos tratando de extraer de los objetos, que estamos tratando de entender los datos, requiere ampliar la visión, tener un amplio espectro que permita evaluar los conceptos, porque todo esto no depende de los datos obtenidos de los objetos de experimentación.
pero a la vez el teórico y el científico experimental siempre tiene que volver a los hechos duros, a lo arduo de los datos, de las observaciones empíricas. Así que las teorías sin experimento son abstracciones al vacío, vacías de contenido, y al mismo tiempo los experimentos sin teoría son datos locales, restringidos a su espacio de trabajo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son? Nos tenemos que preguntar cómo es posible el conocimiento. Es a partir de transformaciones de alguna cuestión. Vamos a ejemplificar. Partiendo de un cierto nivel, el que ustedes escojan, partiendo de un cierto nivel de conocimientos iniciales, los procesos tienen que abrirse, dada la necesidad de enfrentar nuevos y diferentes problemas, y eso nos obliga a apuntar hacia nuevas posibilidades que van a rebasar los datos del comienzo. Siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Se engendra así una composición no contenida en las precedentes, porque tienen que combinarse o ponerse en correspondencia. Yo uso un ejemplo de hace casi 40 años, cuando se llegó al conocimiento del SIDA. Se tenían todos los elementos por separado, el conocimiento de los virus, la capacidad de algunos virus de producir tumores, el comportamiento de las personas inmunosuprimidas con respecto de las infecciones, sobre todo las infecciones de parásitos, como fue el caso del Pneumocystis carini, y las conductas sociales. Cada una por separado no nos llevaba a ningún lado hasta que fue necesario ponerlas todas en correspondencia, analizar, poner la creatividad, poner la reflexión y generar un nuevo conocimiento que no estaba contenido en las premisas que le dieron origen. Así que se genera una nueva construcción que al mismo tiempo le son conferidas nuevas propiedades inherentes al nuevo conjunto, pero que antes no la tenían los elementos por separado. La siguiente, por favor. Vamos a manejar otro ejemplo un poquito más adelante. La siguiente. Ahora, ya se habló de los paradigmas. Yo manejo una definición muy elemental que es un conjunto de problemas y soluciones aceptados por una comunidad científica. Y les hablé que íbamos a usar un ejemplo. Es el cambio de paradigma que hemos propuesto y que ha operado la maestría en rehabilitación neurológica de la UAM Xochimilco en colaboración con el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Perinatología. ¿En qué consistió esto? Nosotros al inicio, siguiendo tradiciones teóricas muy fuertes, explicábamos el desarrollo infantil bajo la teoría maduracionista. Quiere decir que hay un genoma, que hay un programa que se va desplegando, un programa interno, que por supuesto depende de algunas cuestiones ambientales, pero básicamente es una secuencia más o menos fija. ¿Qué sucede cuando se presenta un daño neurológico en los términos que ya nos comentó el doctor Rolando Rivera? Se produce una secuela, una incapacidad, una discapacidad que ya no hay forma de moverla. ¿En qué consiste el cambio de paradigma? Explicación del neurodesarrollo bajo la teoría neuroconstructivista, que es una teoría de filiación piagetiana. Entonces se propuso y un poco lo empezó a esbozar, pero yo lo tengo que completar, que la intervención temprana de factores de riesgo para secuelas neurológicas puede prevenir la discapacidad o cuando menos reducir las secuelas. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles, en los términos que los señalé, cuáles son las condiciones iniciales del conocimiento en cambios específicos que nos permitieron hacer
esa síntesis de la que ya hablé. Conocer los perfiles, la etiopatogenia del daño neurológico perinatal. En aquella época se descubrió y se desarrolló la teoría de la plasticidad cerebral ante el daño neurológico. Suponíamos por mecanismos epigenéticos que en aquella época desconocíamos, pero se entendía que ya podían cambiar las cosas a partir de un daño. Ha surgido en las últimas décadas un cuerpo de conocimientos, la neurociencia cognitiva del desarrollo, sus términos en inglés, Developmental Cognitive Neuroscience, que son una serie de mecanismos y de procedimientos que voy a detallar brevemente. Pero el más importante es enfatizar la neotenia radical del humano. Eso quiere decir que el humano, al nacimiento, es un ser absolutamente inmaduro, incapaz de cubrir sus necesidades y conserva, eso quiere decir la neotenia, sus capacidades embriológicas durante toda la infancia y aún entrando a la adolescencia. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sucede bajo esa condición de neotenia radical? Quiere decir, y de acuerdo con las técnicas, con el conocimiento del neuroconstructivismo, que el cerebro se va a configurar a sí mismo a partir de la experiencia y de la actividad. Entonces, a partir de un daño bajo las características que he mencionado, es posible la reorganización nerviosa relacionada con el contexto ambiental, la actividad y la experiencia. Ahora, regresemos a lo epistemológico. Una teoría no debe definirse por su conjunto de enunciados, sean verdaderos o probables, sino por una serie de aplicaciones que se elaborarán progresivamente y por relaciones de similitud con otros campos. Siguiente, por favor. Y en realidad también en relación con los problemas para abordar. Adoptar una teoría, como está aquí señalado, significa trabajar con ella para reorganizar los campos empíricos y modificar las teorías. Entonces, la validación y la evolución de la teoría psicogenética de Piaget sí se tuvo que someter a la validación. En el campo de la neurociencia cognitiva se han propuesto unas cosas muy creativas, que es experimentar en simulaciones y por computadora y por robótica. Entonces se trata de repetir las mismas conductas, las mismas manifestaciones conductuales que estudió Piaget, motoras, sensitivo-motoras, cognitivas. Nosotros no sabemos qué es lo que sucede en una transformación en el desarrollo. ¿Qué sucede entre que esté acostado y que esté gateando, o que se sienta o que se pare? Siguiente, por favor. El hacerlo en teoría robótica y en simulaciones de computadora permite formalizarlo y modelizarlo, tal vez con ecuaciones que cuando menos yo no entiendo para nada, pero queda claro el mecanismo matemático de la transformación. Ahora, regresemos a la validación. ¿Cuáles son los principales o los más conocidos métodos para validar el conocimiento? Desde luego, el análisis epistemológico directo. Suena muy rimbombante, pero es lo que todos hacemos cotidianamente: sistematizar los conocimientos, ir a la bibliografía, saber qué experiencias se han hecho, construir hipótesis y tratar de ponerlas a prueba. ¿Cuál es la debilidad de este método? No hay forma de validar por comprobación. El análisis histórico crítico es muy similar, no me voy a detener en eso. Básicamente hay que ver cómo han ido cambiando los conocimientos y aún los paradigmas. Pero los más importantes son los métodos formalizantes, la experimentación y la verificación experimental, tanto en métodos cuantitativos como en métodos cualitativos, empleando estadística, procedimientos matemáticos y lógicos y otros que menciono aunque no los dominamos: teoría de juegos, teoría de grafos, modelación por computadora, como ya mencioné, y en el campo de la robótica. Siguiente, por favor. Veamos
qué es lo que ha sucedido o cómo lo hemos aplicado. Estas son las, digamos, las directrices. Número 1, desarrollo de los conceptos sobre los objetos con que estamos trabajando. Siguiente, un uso alternado, un poco lo señaló el doctor Rivera, pero lo enfatizo, un uso alternado de 2 estrategias heurísticas diferentes, metas hacia abajo, de la meta hacia abajo, por objetivos, y metas hacia arriba por obstáculos. ¿A dónde quiero llevarlo y qué lo impide? Y de ahí desarrollo de estrategias apropiadas para sujetos dados, apropiadas para tareas dadas. Y el análisis sobre la interdependencia entre cómo se interpretan las situaciones y cuáles son las acciones concretas apropiadas a la situación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, nada más voy a ejemplificar. Desarrollo de conceptos, conocer el daño neurológico, se diagnosticó tanto por estudios como por autopsias. Aquí vemos una hemorragia del prematuro y vemos su correlación con imágenes. Siguiente, por favor. En esa misma línea de trabajo, siguiente, se han mejorado todos los instrumentos de estudio. En la parte izquierda de la transparencia tenemos una enorme atrofia del cerebro, consecutiva asfixia perinatal, y en la derecha no se alcanza a ver muy bien, pero la resonancia magnética ha desarrollado tanto que ahora hace el análisis de los tractos. Y arriba, en la parte de arriba, tenemos una, digamos, una comparación entre los controles y los pacientes, y se ve que la conexión interna del cerebro es muy complicada. Claro que en el camino, siguiente, por favor, hay que estudiar la embriología, hay que estudiar la autogenia y todo. Ahora, vamos a las estrategias. ¿Qué es lo que hemos estado tratando de hacer? Voy a ejemplificar en las siguientes transparencias. Se diseñaron exploraciones neurológicas. En la izquierda está un cuadro pequeño, algo se alcanza a ver cómo se va evaluando el tono muscular, la posición de los miembros y del tronco, de la cabeza, y vemos la portada de un libro que es la evaluación neurológica del niño en su trayecto. La siguiente, por favor. También, yendo a las estrategias que señalamos, se han producido manuales y métodos que orienten a los profesionistas. La mano izquierda es parte de los conocimientos que se han desarrollado, que hemos traído de los profesores Katona y Berengi de Hungría, que es movimientos elementales complejos, que es una forma de explorar a los niños y una forma de intervenirlos. Vigilancia del desarrollo integral del niño por profesionales. Guía para padres, entonces son trabajo para los profesionales, trabajo para los padres, trabajo para los terapistas, terapeutas. Siguiente, por favor. Aquí vemos otra línea de trabajo que ha dirigido el doctor Rivera, que es el diseño de un sistema de vigilancia y promoción del desarrollo integral del niño, un poco reflejado en los manuales. Siguiente, por favor. Y vamos terminando. A manera de conclusión y brevemente, podríamos decir que con estas reflexiones que resultaron un poco carrereadas y tal vez un poco atropelladas por el tiempo y por los impedimentos, pero se puede organizar un programa con el propósito de solucionar problemas sobre el eje genético evolutivo, que pueda darnos resultados que se apliquen en los ámbitos de la investigación, de la epistemología y de la actividad científica. Con esto termino y agradezco mucho la paciencia que participantes todavía están por acá. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Mandujano. Me comentan que el doctor Ramón González Camarena ya está con nosotros. Entonces, si nos escucha, lo voy a presentar para que pasemos a la última charla.
El doctor Ramón González Camarena es médico cirujano por la UNAM, tiene estudios de doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana. Está adscrito, de hecho, a esta universidad, en la unidad de Iztapalapa. Es profesor investigador de tiempo completo en dicha universidad. Su línea de investigación son mecanismos de respuesta funcional en la salud y la enfermedad e indicadores de bienestar en sujetos residentes de la altitud media evaluados mediante técnicas no invasivas. Pertenece al cuerpo académico Procesamiento Digital de Señales e Imágenes Biomédicas. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y tiene una amplia producción tanto de artículos, libros, organización de eventos, memorias, ha asesorado distintas tesis de especialización médica, de maestría y de doctorado. Pues sin más, le damos la palabra a el doctor Ramón González Camarena. Doctor Ramón González Camarena, estaba ya aquí. Lo que diga, señor, problemas de conexión y ya bueno, que se den entrada, yo entro, no hay problema, ¿Me están escuchando ya? Disculpe. Sí, lo escuchamos, lo acabamos de presentar. Y entonces, Sí. si tiene un PowerPoint para presentar, pues lo puede presentar, Sí. Abrirlo. Le pediría al organizador que le comparta digamos, los permisos para que pueda el doctor Ramón González hacer la presentación. Ya están compartidos. Ok, bueno, pues adelante. La presentación son de 25 minutos a lo más. Entonces, No sé le damos la palabra. No sé si ya están viendo mi presentación. Yo no la veo. No. No, todavía no. En la parte de abajo, en la barrita que ofrece Webex, hay un apartado de compartir. Se le presiona ahí en compartir. Sí, ya la tengo. Compartir y de ahí selecciono. Ajá, exactamente. Perfecto. Espero que ya se cargue rápido. Ahí está. Sí, ya está cargada. Sí. Está cargada. Sí, ya la podemos ver. Entonces, iniciamos, ¿sale? 25 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, ya hicieron mi presentación. Me voy a tratar de ir pues un poco rápido. Insisto, pido disculpas porque tuve problemas no solo de conexión, sino incluso se me revolvieron las neuronas para tratar de hacer la presentación, y en particular asumía que no era el día de hoy, pero bueno, antes que nada les pido una disculpa. En segundo lugar, quisiera plantearles que pues, obviamente yo no soy filósofo de la ciencia como tal, tengo una formación de médico y pues no me voy a atrever a hacer ningún cuestionamiento filosófico. En particular, cuando me hicieron la propuesta de epistemología y método científico, realmente me preocupé porque mis conocimientos en epistemología son pocos. De hecho, los primeros conocimientos que tuve de él fue en la Asociación de Investigación Pediátrica, gracias a las bellas presentaciones del doctor Mario Mandujano y del doctor Leonardo Viniegra, quienes son expertos junto también con el doctor Rolando Rivera, donde me asombraba cada vez que mencionaban esta palabra de epistemología, que me costaba y me sigue costando trabajo expresarla de alguna manera, y entender sus principios y fundamentos son complicados en cierta manera para mí. Soy un vulgar profesor investigador, de alguna manera, y con cierta experiencia de alguna manera en los temas que manejo, de tal manera que jamás incluso me he preguntado qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. En fin, las preguntas básicas de la epistemología para mí resultaron todo un asombro, y estoy incluso en la actualidad tratando de entender a qué me dedico, en pocas palabras, tratar de entender quién soy en el campo justamente de la ciencia. Debo de enfatizar que en el caso de los temas a los que yo me dedico, tienen que ver con una fisiología de tipo cuantitativo. Me dedico a trabajar en el campo de la salud y la enfermedad, tratando de identificar fundamentalmente y de trabajar con indicadores de salud o enfermedad en particular, pero desde un punto de vista cuantitativo.
llegando a evaluaciones básicas de alguna manera y desarrollo tecnológico, e incluso llegando al análisis de sistemas desde el punto de vista matemático, en el sentido de entender ciertos comportamientos o modelado de las funciones corporales, muy orientado en términos generales a evaluaciones sobre todo del sistema nervioso autónomo, enfocado o aplicado a entender los mecanismos de regulación autonómica, ya sea en el adulto, ya sea en el infante, e incluso en condiciones materno-infantiles, donde hemos trabajado particularmente en tratar de entender si este tipo de tecnología que manejamos nos permite de alguna manera identificar lo que es el desarrollo neurológico del feto y lógicamente la evolución que va teniendo a lo largo del tiempo con respecto a el recién nacido y de ahí hacia adelante. Hemos trabajado desde el nivel fetal hasta el nivel del adulto, ya con cierta edad, la tercera edad en particular, analizando los comportamientos autonómicos, pero insisto, a través de técnicas de procesamiento de señales que tienen que ver fundamentalmente también con tecnología de tipo no invasivo. Mucho del enfoque que nosotros estamos manejando tiene que ver con herramientas de tipo no invasivo. Dentro de estas técnicas o herramientas no invasivas, desde el punto de vista de procesamiento, las señales que manejamos fundamentalmente son el fonocardiograma y la hemodinámica evaluada desde el punto de vista no invasivo con técnicas de cardioimpedancia o técnicas de impedancia como tal, o bioimpedancia, analizando de alguna manera sobre todo una parte muy limitada de lo que es la función cardíaca, que tiene que ver sobre todo con el periodo cardíaco. El corazón evidentemente tiene una fisiología bastante complicada y tiene una serie de componentes mecánicos y una serie de componentes eléctricos, una serie de diferentes propiedades, la propiedad varmotrópica, la propiedad inotrópica, en fin. Nosotros el enfoque que tenemos es analizarlo desde el punto de vista del cronotropismo, si la función cronotrópica, evaluando variaciones en el periodo cardíaco que a su vez están reguladas sobre todo por el sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, y otros componentes humorales e incluso hormonales en términos generales y hasta mecánicos, pero el enfoque que tenemos es evaluar desde el punto de vista de la periodicidad de la frecuencia cardíaca, evaluada, insisto, por la longitud del periodo cardíaco, evaluar justamente la influencia que sobre este tiene el sistema nervioso autónomo en particular. Estas variaciones que inicialmente o cuando se empezó a evaluar esto de la periodicidad en la frecuencia cardíaca, tenía que ver con simplemente pensar que era un concepto de variabilidad incluso dada por error en las mediciones. Actualmente se maneja en un contexto de mayor precisión la medición del periodo cardíaco, ya sea a partir del fonocardiograma o a partir del electrocardiograma, y ha ido evolucionando paulatinamente desde una evaluación estadística fundamentalmente, una evaluación donde obtengo un valor promedio de la frecuencia cardíaca o su desviación estándar, hasta conceptos que tienen que ver con determinar las oscilaciones que se van presentando en esta variabilidad, y precisamente estas oscilaciones en la variabilidad de la frecuencia cardíaca tienen que ver con el comportamiento autonómico. ¿En qué sentido? Que en el caso del parasimpático o el propio simpático, uno en particular el primero alarga el periodo cardíaco y el otro lo acorta secuencialmente, de tal manera que cuando están trabajando los dos sistemas se generan este tipo de oscilaciones. Este tipo de oscilaciones en particular de la frecuencia cardíaca, ligados, insisto, al simpático y al parasimpático, se pueden evaluar estas ondas en particular por técnicas lineales que se conocen, es decir, hacer lo que determinamos como un modelo espectral o una visión espectral, cuál es el contenido en frecuencias que estoy obteniendo, hasta modelos que van hasta la determinación de la complejidad de la señal por técnicas no lineales que se aplican, la entropía en particular, o técnicas de análisis que tienen que ver con, en fin, ciertos comportamientos matemáticos. Finalmente se puede determinar si esta señal, que presenta múltiples oscilaciones, cada una de las oscilaciones que va presentando tienen un contenido de información muy importantes que uno puede ligar al final de cuentas con, insisto, los sistemas de regulación. Insisto, va desde lo más sencillo, que es la estadística, hasta lo más, entre comillas, complicado para mí en particular, que es el análisis de la complejidad de las oscilaciones que corresponden a un comportamiento de tipo no lineal. En fin,
Esta visión que de alguna manera estoy planteando la hemos aplicado, vuelvo a insistir, en el caso de adultos o de sujetos extrauterinos, pero en particular también en el caso de sujetos intrauterinos, donde hemos evaluado, por ejemplo, el impacto que tienen este tipo de oscilaciones, o más bien la importancia que tienen este tipo de oscilaciones en la detección de alteraciones en la regulación autonómica en sujetos con retraso, en bebitos, mejor dicho, con retraso del crecimiento intrauterino. Hicimos una publicación para nosotros importante en el sentido de determinar en bebitos que tienen restricción cómo estaba este comportamiento de regulación, y nos permitió identificar básicamente que el comportamiento de oscilaciones es diferente de sujetos de bebitos o de fetos con crecimiento normal, y nos permitió, insisto, en este caso incluso hacer evaluaciones hasta temporales donde podríamos evaluar o pudimos evaluar que evidentemente nos estaba dando información. Asumo que de alguna forma las señales fisiológicas me dan información. ¿Y de dónde parte eso? Pues esto parte fundamentalmente de una visión mixta entre el trabajo desarrollado por ingenieros, con los cuales trabajo de manera muy cercana, junto con fisiólogos y con médicos dentro de los hospitales, donde hacemos una serie de planteamientos del uso de estas herramientas para sacar información útil en la definición del estado de salud, y finalmente en base a una idea general de considerar que las señales tienen información, aplicamos en términos generales estas herramientas desde lo más básico hasta lo complicado, de tal forma que obtengamos la información. Es obvio que esto tiene que ver con el desarrollo de investigación, donde me asumo como un principiante, no obstante que llevo más de 40 años en la investigación, pero no aprendí yo, al final de cuentas, toda la metodología en base a la literatura, sino la aprendí pegándome al maestro, pegándome a los que sabían sobre los temas y aprendiendo paulatinamente, de tal manera que asumo que para hacer investigación no se necesita saber epistemología, sino pegarse directamente a la fuente de la información, obtener la información, analizarla e interpretarla en función, insisto, de lo que uno va analizando. Un aspecto fundamental que quiero resaltar sobre esto, y que incluso parte desde el propio Esculapio, que cuando la imagen típica de la imagen del báculo con la serpiente que está enredada, donde junto con esto aparece también un pergamino, aparece un documento que lógicamente enfatiza la importancia en el campo médico y en el campo de la investigación de la documentación. Si la documentación para nosotros es obviamente muy importante para transferir o para difundir los conocimientos que se van adquiriendo en espacios adecuados. No es simplemente publicarlo como tal o llevar la información al campo ya del conocimiento de otros científicos o en otras disciplinas, sino lograr las publicaciones de una manera consistentes, que sean evaluadas de manera estricta y que se demuestre, insisto, cierta confiabilidad en los resultados, cierta rigurosidad en la metodología que está uno empleando. Evidentemente yo me baso fundamentalmente en un modelo epistemológico de tipo hipótesis deductivo, que es el que generalmente se maneja en el campo y manejo en lo particular, o manejamos en nuestro caso en particular, pero insisto, con un enfoque cuantitativo. Ese es así en breve resumen de lo que quisiera comentarles. Tengo otra serie de puntitos que quizás podría mencionar un poco más intensamente en este momento. Pero desde el punto de vista de lo que yo planteo es justamente dar este sustento teórico en la adquisición del conocimiento, y lógicamente esta énfasis en la tecnología no invasiva, que es ¿de dónde parte esto de no invasivo y el por qué nos nace el gusto por la tecnología no invasiva? Prácticamente de Hipócrates en el campo de la medicina, cuando plantea en uno de sus diría yo, de sus máximas, al final de cuentas, donde establece primum non nocere, primero no dañar. Y este es un tópico fundamental para nosotros en la tecnología que utilizamos, el utilizar una tecnología que sea lo menos invasiva o no invasiva definitivamente, para procurar el menor daño posible en los pacientes en particular. En fin, esta es la visión muy simple, pero en fin, esperaría que hubiera sido algún tipo de pregunta o comentario, y con todo gusto lo comentamos. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias al doctor Ramón González Camarena, y con ello terminamos la parte de esta mesa
relacionada con la exposición de cada uno de los ponentes. Entonces, a pesar de que la mesa estaba programada de 12 a 2, me comentan los organizadores que tenemos un espacio todavía para preguntas y comentarios por parte de los ponentes y también por parte de los participantes de esta mesa. Las preguntas y comentarios, digamos, dado que lo dejamos hasta el final de las ponencias, pues está abierto para cada uno de los ponentes o para el tema en general. Entonces, sin más, si alguien desea hacer el comentario, yo creo que tenemos tiempo para las participaciones. Entonces, sí, bueno, lo único que tendríamos que hacer aquí quizá para tener un poco de orden, igual si levantan la mano y el organizador libera su micrófono digamos, para que no sea un caos esto del sonido. Entonces, adelante, si tienen preguntas y comentarios. Soy Jaime Salvador, está por ahí. Sí, aquí hay una pregunta del doctor Jaime Salvador, o alguna pregunta, comentario. Si por favor el organizador o él mismo puede abrir su micrófono para poderlo escuchar. Sí, no sé si me escuchen. Sí, sí se puede escuchar. Ok, de acuerdo. En principio, agradecer la presencia de nuestros invitados, destacados investigadores en el plano nacional y en el plano internacional. Y lo que yo quería comentar, además de este reconocimiento y de esa gratitud, es de que efectivamente cuando uno escucha particularmente a Leonardo Viniegra, a Mario, a Rolando, uno se queda pensando acerca de qué es lo que realiza uno en el terreno de investigación práctica, por llamarlo así. Escuché detenidamente las presentaciones de todos los ponentes y efectivamente los acercamientos, los abordajes, a veces es difícil conciliar el trabajo empírico con los aspectos de carácter epistemológico. De hecho, los trabajos de Leonardo datan de un largo tiempo, igual que los de Mario particularmente, e incluso la presentación de Mario trata una serie de aspectos en los cuales habla de la conciliación de lo teórico con lo empírico, pero finalmente en algo que yo quería resaltar en este momento, el trabajo de Rolando también habla de esos aspectos. Cuando tú hablas, Ramón, acerca de tu método hipotético deductivo y que pudiera ubicarse de una manera, diríamos, muy aparente o superficial en el terreno del reduccionismo, yo creo que lo que están haciendo ustedes, es mi punto de vista, y en ese sentido quiero conocer la opinión de alguien más o de los ponentes, de que ustedes utilizan una serie de conceptos amplios en su trabajo empírico relacionados con la fisiología, con la biología, con conocimientos ya validados en el terreno, diríamos, teórico de la fisiología. Finalmente hablaste de otro punto también relacionado con el principio de la termodinámica. Entonces, en ese sentido, yo interpretaría el trabajo que ustedes realizan no como un reduccionismo, sino como una reducción para esclarecer una serie de procesos, ¿sí? Tanto de salud y enfermedad en los aspectos neurológicos, cardiológicos. Eso yo lo quería comentar porque creo que las posturas que maneja particularmente Leonardo van a un conocimiento efectivamente muy mecanicista. Yo no ubicaría el trabajo que realiza ninguno de ustedes, hablando particularmente del trabajo de la UAM y del Instituto Nacional de Pediatría, el que tú realizas en la UAM Iztapalapa, Ramón, yo lo ubicaría como un trabajo que cumple los criterios de legitimidad y de sustento epistémico. No sé qué opinas tú mismo, Ramón, o qué opinen los demás participantes o los asistentes a esta mesa. Muchas gracias. Bueno, si se me permite, a mí me gustaría comentar. ¿Se puede? Sí, claro, sí. Adelante.
Bueno, por brevedad ya no mencioné que la relación del sujeto con el objeto es diferente en el campo de las matemáticas, en donde los objetos tienden a ser más abstractos, el de la física, donde hay una serie de procesos que hay que entender, que hay que escribir y que hay que formalizar, y con las ciencias biológicas, donde el sujeto es un individuo vivo que tiene muchos aristas, y sobre todo en las ciencias psicosociales, donde no solo es vivo, sino es igualito a nosotros. ¿A qué quiero llegar? El conocimiento fisiológico cae en ese campo donde la biología va caminando hacia la matemática y a la física y no sabemos hasta dónde va a llegar, pero le da otra dimensión. Entonces, no es que haya un abordaje mecanicista, es que son procesos mecánicos en sí mismos, y la reflexión viene en el sentido de interpretar, de conocer los sustratos, todo lo que trabaja tan brillantemente Ramón. Entonces, yo creo que varía la relación del sujeto con el objeto en relación cómo lo vamos a evaluar desde el punto de vista epistemológico. Con eso termino mi comentario. Bueno, yo solamente quisiera agregar como un punto que es una de las cosas que nos dio conocer a Ramón y interactuar con él en algunos puntos de la investigación, es estos elementos de la regulación fisiológica que nosotros a manera de hipótesis planteábamos podían tener un continuo con la regulación conductual, el procesamiento sensorial, incluso funciones como la regulación cognitiva. Con las herramientas que él maneja y con los procedimientos que finalmente nos mostró, además de un grupo de autores y teóricos en este campo, se nos abrieron una serie de posibilidades en términos de experiencias y de ir probando efectivamente estas relaciones de que la regulación y la función regulatoria que es un elemento central, y esa es una categoría epistémica central dentro de lo que significa los procesos de la organización biológica y cognitiva y del desarrollo en general. Entonces, creo que hay un nexo muy básico, porque finalmente estos modelos o estos sistemas de regulación con los distintos niveles de integración y de participación son modelos como que ayudan a comprender desde aspectos moleculares hasta aspectos macrosociales, ¿no? Entonces yo creo que es un modelo que nos facilita mucho, y tener parámetros de medición es una cuestión que nos abre nuevas puertas a las hipótesis que se estaban planteando. Muy bien, ¿puedo hacer algún comentario? Por supuesto, adelante. Si me permiten, debo reconocer que la verdad es muy interesante cuando uno hace una reflexión sobre lo propio que uno está haciendo. De hecho, una de mis diapositivas presentaba la imagen típica de Andrés Vesalio, del esqueleto viendo a otro esqueleto, a su propio cráneo, al final de cuentas, en el sentido de que uno se ve a uno mismo, y realmente esto resulta por sí mismo difícil de comprender el cómo la propia materia y nosotros como un resultado de evolución de esta materia y un evento emergente en esta evolución, al final de cuentas, hemos llegado al nivel de conciencia y la aplicación incluso de términos como de que es esto de la epistemología. Todavía tratar de entender a uno mismo lo que uno está haciendo, insisto, realmente me causa cosquillas y escozores dentro de mis circuitos neuronales. En realidad todo parte quizás de esta visión cuantitativa, que no es nueva, evidentemente, es una visión cuantitativa que parte desde, yo diría, desde el propio Leonardo da Vinci haciendo su famoso canon de las proporciones del cuerpo humano, donde es una medición muy simple, pero que paulatinamente se fue complicando. Y ya en el siglo XIX, particularmente, a principios del siglo XIX,
perdón, finales del siglo XIX, donde empieza el descubrimiento y sobre todo en toda esta época empieza la descripción de alguna manera de la obtención de señales o de registros de fenómenos fisiológicos muy importantes como son los de la bioelectricidad, o incluso ya avanzado el siglo XX, donde empieza la utilización de sistemas mecánicos para registros, por ejemplo, de la bioimpedancia o por ejemplo también de la propia fonocardiografía. Todo este tipo de señales, al final de cuentas, rebasan con mucho la capacidad del médico, la capacidad del propio hombre para poder a través de sus sentidos adquirir información. Y justamente este es el enfoque que estamos teniendo, es decir, el superar de alguna, sin dañar, que es, insisto, uno de los principios fundamentales, pero tratar de enfocarnos a esta emisión de señales, ya no quedarnos únicamente con los signos y síntomas o toda la información clínica, sino ir incluso un poquito más allá. Pero tal y como lo menciona Rolando, la visión es tratar de obtener señales que me den una información más integral, más completa. El decir que yo estoy analizando el periodo cardíaco, en realidad este periodo cardíaco es una modulación, no solo del sistema nervioso autónomo, sino también, insisto, por factores humorales, por factores hormonales, por factores incluso propios internos de la propia célula, en el comportamiento de los discos intercalares del propio corazón, de toda la conductividad del corazón. Es decir, implica de alguna manera fenómenos a nivel molecular, a nivel incluso de organelos, a nivel de la propia célula o de los miocitos cardíacos, implica comportamientos que van hasta el propio sistema cardíaco, el propio corazón ya como órgano en particular, y entender esta modulación en un parámetro tan sencillo como es el periodo cardíaco, evidentemente no es sencillo, y se están con el grupo de trabajo con el que estoy, y junto también con los trabajos que desarrollamos con Rolando, con el propio doctor Mario y otros médicos en particular, tratamos de que esto tenga un sentido práctico, que esto tenga la información que obtenemos finalmente se traduzca en una aplicación, se traduzca en un enfoque conciso, pragmático, de beneficio para la identificación o para no solo la identificación del problema, que sería diagnóstico, sino incluso pronóstico, que es el que quisiera también enfatizar, porque de alguna manera el modelado matemático nos permite, en cierta manera, estimar o predecir lo que podría, entre comillas, suceder. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, de hecho, se ha estimado en este contexto para predecir fenómenos incluso de arritmias cardíacas o eventos anormales que pudiesen presentar, el riesgo de presentar este tipo de eventos. No solo eso, sino estos conceptos que menciono y que mencionaba Rolando de la termodinámica, no me acuerdo si era el doctor Moisen, el doctor Moisen, donde mencionaba esto de la termodinámica. Termodinámica para nosotros consiste en identificar que una señal tiene información, tiene un contenido muy importante, y justamente desde el punto de vista de termodinámica de estas señales, lo que obtenemos es precisamente la entropía, que no es otra cosa más que una medición precisamente del contenido informativo. Y la información que encontramos rebasa muchas veces incluso nuestra propia capacidad de interpretación. Entonces tenemos un enfoque que, aunque asumimos que es reduccionista, paulatinamente tratamos de llegar a un concepto que abarque lo más posible, no una visión tan reducida, sino una visión lo más amplia posible. No sé si haya algún comentario o observación a lo que aquí se ha señalado en los participantes, los ponentes. Bueno, sí, es lo bueno de ser moderador, es que yo mismo tengo la palabra. A mí me gustaría, en primer lugar, felicitar a los ponentes y también a los organizadores de esta mesa, porque la gran mayoría de mesas que tienen que ver con este evento giran en torno a las ciencias de la salud, a la medicina, a trabajos como empíricos muy particulares, y generalmente en estos eventos difícilmente hay una mesa dedicada a estos temas, ¿no? A una mesa como esta que tiene el nombre de metodología y epistemología. Y parece que a veces eso indica que no sé, que este tipo de reflexiones a lo mejor no son tan relevantes para el quehacer mismo, o eso así se podría interpretar, ¿no? Que a veces no son tan relevantes para el quehacer científico mismo.
Y entonces el hecho de que esta mesa esté dentro de este evento a mí me agrada mucho, y me agrada mucho escuchar a científicos hablar como sobre lo que hacen. Entonces mi comentario va un poco en torno a eso, o sea, a ustedes hasta qué punto consideran que como el estudio, digamos, de la epistemología o de la metodología es relevante y es importante para su trabajo científico y para la formación de nuevos científicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan importante es para un médico, para un neurólogo, que además de las asignaturas que tome, por ejemplo, pueda estudiar, por ejemplo, un curso de filosofía de la ciencia o de historia de la ciencia o de metodología en particular, ¿no? Si ustedes consideran que es relevante o que realmente eso se debe dejar como una reflexión posterior, ¿no? Como yo alguna vez escuchaba un científico que decía, bueno, yo soy empirista de lunes a viernes, ¿no? Y el domingo con los cuates ya soy filósofo y me pongo a reflexionar qué es la ciencia. Entonces, si eso, ¿no? Si uno lo debe de dejar para la plática en el café o con los cuates, o más bien debe ser parte de la formación científica que, por ejemplo, un médico debe de tener. A mí realmente me interesa, yo, como les digo, a diferencia de ustedes, yo soy filósofo, pero me interesa mucho saber qué opinan de esto. Esa sería mi contribución, bueno, mi participación. Bueno, desde que yo era estudiante de medicina y más bien casi al terminar la carrera, por una serie de influencias, pues para mí me fue quedando claro que la reflexión epistemológica, o sea, qué es el conocimiento, cómo se produce, cómo se justifica, me empecé a dar cuenta de que sin este tipo de reflexiones no avanzábamos gran cosa. Yo cuando era estudiante de medicina, o cuando empecé a la residencia, una preocupación es que, así como tenemos una teoría de la vida en la filogenia, no tenemos una teoría de la vida en la ontogenia. Y eso me parecía que era increíble, que los médicos se enfrentaran a la vida sin tener una idea de lo que es, una propuesta explicativa de lo que es la vida en la ontogenia. Entonces, de ahí me metí a la reflexión epistemológica y desde entonces pues es a la limón con mi reflexión en otro plano, porque mi área de investigación es predominantemente la educativa. Y esto me llevó a plantear otra idea de educación, otra idea de conocimiento en la educación, que es lo que yo llamo la educación participativa o basada en la crítica. A diferencia de lo que la escuela propone, o en los hechos es lo que se infiere, el conocimiento en la educación es el recuerdo de información, tal como se evalúa, cómo se evalúa el conocimiento en la escuela. El recuerdo, pruebas de recuerdo, con pocas excepciones. Y lo que nosotros planteamos es que el conocimiento en la educación es lo que cada quien elabora. Si no tiene ideas propias, si no tiene opiniones propias, no avanza, no es conocimiento, simplemente se apropia de otras ideas, se apropia de otros hechos y los recrea un poco. Pero la propuesta de nuestra idea de educación basada en la crítica es: el conocimiento es lo que cada quien elabora. No se trata que invente el hilo negro, se trata de que llegue a sus propios puntos de vista en una búsqueda de confrontación de ideas, y desde luego con las propias, y que llegue a su punto de vista como punto de llegada, no como la imposición de la escuela. Entonces, esa es la raíz de nuestra idea de educación, que va en una dirección muy diferente de lo que suele ir la educación actual, y que hemos tratado de promover, pero su base es epistemológicamente diferente. Esto ilustrando lo que para nosotros es la epistemología, una
un elemento central de qué es el conocimiento en el campo en el que cada quien se encuentra. Y por supuesto, ahí es un mundo de discusión y de reflexión tan amplio, en donde existen ideas dominantes, como el reduccionismo, que es la dominante, y por eso esta idea de que la física es la que tendrá que explicar finalmente lo que es la realidad, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Bueno, no sé si haya algún otro comentario de los ponentes, de los participantes. Yo muy Sí, brevemente... perdón. Adelante, Rolando. Adelante, Rolando, adelante. No, muy brevemente yo adherir a lo que dice el doctor. Yo creo de que el doctor Viñegra, al término de su presentación, él sintetiza muy bien con la idea de lo que tenemos es que aprender a hacernos preguntas, nuevas preguntas y análisis acerca de cosas que de repente vemos en forma regular y en forma constante, pero que a veces las vemos dentro de los parámetros que estas visiones a veces reduccionistas o mecanicistas como que nos orillan a tomar como un punto. Y creo de que la idea de que los conocimientos se pueden integrar a otros conocimientos, que es una noción básica y fundamental, y que el análisis y la confrontación de las situaciones en contextos, en momentos, en particularidades, nos pueden en determinados momentos a llevar a relativizar algunas cosas, pero nos pueden llevar también a encontrar una serie como que de orden y de relaciones de distinto nivel que nos lleven a comprender la complejidad de los procesos, porque finalmente, en una buena medida, el saber o el desarrollar estas formas de pensamiento en la escuela de medicina y en la formación de los investigadores, implica el no perder de vista esta noción de la complejidad. Y muchas veces esto de acá es un aspecto central que no hay que perder de vista. Yo creo de que ese elemento formativo de la parte epistemológica es central para también desarrollar una conciencia crítica dentro de lo que es la actividad de investigación, que es fundamental, porque si no, entre esta hegemonía de las visiones mecanicistas y esta hegemonía de las visiones bibliométricas, de que hay investigación que vale porque está en un estándar de calificación de las revistas, etcétera, entonces el investigador poco a poco se va orillando a generar conocimiento que se acomode de repente a estas tendencias, y el ser crítico justamente implica la posibilidad de buscar en la complejidad nuevas preguntas, nuevas formas de razonar. Gracias. Creo que el doctor Ramón González quería... Sí, va a ser una posición un tanto sesgada la que comente. Perdón. Después de Ramón. Sí, después del doctor Ramón, el doctor Mandujano, yo creo que ya con eso concluiríamos, ¿ok? Porque ya bien. Muy bien, ya rápidamente decir, quizás yo me considero de alguna manera, simplemente por experiencia, por empirismo, me asumo como investigador, pero reitero, esto de entender qué es lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, para qué lo estoy haciendo, en fin, todo lo que tiene que ver con el análisis, el estudio del conocimiento y el estudio de la ciencia, siendo sincero y honesto a lo largo de mi carrera, realmente me lo pregunté muy pocas veces. Simplemente me enfocaba a actuar en función de mis propios deseos, de mis propias ideas, de mis propias lecturas, al final de cuentas, ciertas experiencias propias en el campo hospitalario, pero al final de cuentas actué durante muchos años de manera ciega, sin realmente reflexionar, sin detenerme a meditar qué es lo que estaba y cómo lo estaba haciendo y qué tan justificado, incluso más que justificado, qué tan creíble desde el punto de vista de investigación es lo que estaba haciendo.
gracias a quizás muchos de los maestros que de alguna manera, y entre ellos menciono al propio Leonardo Viniegra, al Mario Mandujano y al propio Rolando, donde de alguna manera su insistencia dentro de ciertas reuniones de investigación, este énfasis constante a la crítica de a lo que uno está haciendo, me parece que es fundamental. Si las aplicaciones que actualmente yo veo para la epistemología son muy amplias y se nos hacen entender ser críticos, pero incluso nos hacen entender de que lo que uno está haciendo puede tener de alguna manera cierta razón, entre comillas, de aumentar la credibilidad de lo que uno está planteando si uno conoce cómo lo está haciendo, critica uno qué es lo que uno está haciendo al final de cuentas. Me parece una postura ideal y de acuerdo con la pregunta que planteó el doctor moderador, simple y sencillamente creo que es fundamental en la actualidad que los que se dedican a la investigación sí tengan conocimientos de alguna manera de epistemología, ¿sí? Yo me asumo como un error, como una falla en este trayecto de mi formación y que, bueno, a lo largo del tiempo he tratado de subsanar, pero si hubiera desde un principio tenido gente que me hubiera dicho desde un principio, desde que empecé la carrera, a meterme a entender este concepto de lo que es el estudio de la ciencia, el estudio del conocimiento, creo que me hubiera facilitado mucho el camino. Gracias, doctor Mandujano, y con él terminamos. Yo deseo dejar de tarea una reflexión epistemológica junto con mis compañeros y a nuestro amable auditorio. Estamos viviendo un problema que requiere urgentemente una reflexión epistemológica. Ya sabemos de la virología, ya sabemos de los cambios inmunológicos, la cascada de citocina, los daños pulmonares, ya saben de qué estoy hablando, del COVID. No sabemos qué es la enfermedad de COVID. Se requiere una reflexión epistemológica que trate de buscar más datos o de trabajar con los datos actuales. El más experto en enfermedades virales africanas transmitidas por moscos se enfermó, estuvo al borde de la muerte y dijo: no sabemos qué es esta enfermedad, no la conocemos. Ahí tenemos una tarea para la reflexión epistemológica. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias, tenemos tarea todos. Bueno, pues agradezco a cada uno de los ponentes que nos han dado una charla, y agradezco también a los participantes de esta mesa, a los organizadores, y sin más, pues aquí concluimos esta mesa de metodología y epistemología. Muchas gracias. Hay muchas felicitaciones que ya no me dio tiempo de leerlo, pero bueno, tenemos tareas epistemológicas. Hasta luego y buena tarde. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo y cuidémonos. Hasta luego. ¿Cómo puedes